Hola, Hola, ¿cómo le va? perdón por llegar siempre tarde. No, no, pero son 3 minutos, da lo mismo, estos 3 minutos. La otra vez te demoraste como media hora. Ahí sí, Ah, ¿cómo estás? verdad. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper cansado. Fue un día de mierda. Ayer, ni anteayer, ¿Qué? nos cagaron en un trabajo. Una loca nos cagó en un trabajo a mí y a un amigo y no lo pudimos pelear a nadie, fue de perro. Fue muy de perro. Cuático que en la U le hacen tantas cosas como que en el colegio estamos súper relajados. Con suerte tenemos clases online 3 veces No, al día. y con cueva tienen pruebas y cosas así. No tenemos ni pruebas, nada y parece Ah, que ni pruebas. no vamos a entrar a clase este año, entonces estoy como súper relajada, estoy chata, estoy aburrida, estoy... No, mi hermana está hasta la cornera, mi hermana se está estudiando todo el rato por lo mismo. Porque mi hermana quiere estudiar medicina, entonces se Oh, esfuerza caleta, además encima está con preu. Oye, pero entonces si es que tení... Mira, te quería hacer esta propuesta porque de verdad quiero que te vaya bien en la PSU. Entonces, ujú. te tinca que ahora en vacaciones de invierno yo apenas termine las clases, hacemos 2 clases a la semana Em, ya, y te cobro, no sé, 7 lucas la clase, una luca menos. Mientras ya, sean dos veces a la semana, pues. ¿Te tinca? ya. Bueno, convérsalo, Sí, convérsalo con tu viejo primero antes que decidáis nada. Yo te lo dejo como propuesto, así como para que podáis estudiar más, pues, y así aprovechéis tu tiempo. sí, ¿Te tinca? ya, Entonces vemos el sí. grueso, vemos como por lo menos dejar listo álgebra y parte de geometría en vacación e invierno, cosa que después estudiar la parte de estadística sea más sencillo. Te tinca y así también Mm, tenéis más tiempo para hacer ensayos y ese tipo de cosas. No es para que te sí, saque 800 puntos, obviamente, pero para que la prueba la prueba de matemática te suba, ¿cachai? sí. Ve usted si es que está dentro de tus intereses, si de verdad pueden, verlo con tu papá, qué sé yo. Y demás. ¿Vale? Y bueno, independiente, ya si llegara a pasar que no, tú vayas a querer seguir haciendo, vas a querer que yo te siga dando clases en vacaciones de invierno, ¿cierto? Yo puedo, Sí, ya, pues, preciso pero entonces. yo no tengo vacaciones de invierno. Bueno, ahí vamos coordinando, pero a lo que me refiero es que yo voy a tener más tiempo, voy a estar más disponible, ¿cachai? Ah, Va a ser ya, más sencillo. Ya, démosle con el libro Álgebra 1. ya. Tú tienes el libro Álgebra 1, Álgebra 2 y Álgebra 3, ¿cierto? ¿Aló? Sí, Ya. Ya, démosle con Álgebra 1. Ya. Álgebra 1. Ya, la gracia del álgebra, lo que te ayuda el álgebra es poder trabajar de una manera general las cosas. Por ejemplo, nosotros, por ejemplo, resolvíamos cosas, por ejemplo, 4 más 3 dividido en 2 por paréntesis 3 dividido en 4, por ejemplo, que eran como casos específicos. Ahora el álgebra es para casos generales, por eso uno pone letras, cosa que tú podés meterle cualquier número. Eso significa el álgebra, trabajar con letras en vez de números. Entonces, si por ejemplo yo podía decir que 4 más 4 era igual a 2 veces 4, A más A es igual a 2 veces A, ¿cierto? Esa es la lógica que se sigue detrás del álgebra, ocupar esto donde este número de A puede ser cualquier número, por ejemplo, reales, naturales, racionales, lo que sea, ¿cachai? Obviamente mientras como, dependiendo de lo que te definan. Entonces, el otro día tú me hiciste una pregunta sobre el cubito mágico. Vamos a hacer el segundo cubito que te aparece ahí. ¿Lo tení? sí, Ya. Te dice, completa el cuadrado mágico utilizando el valor de n.
de n del cuadrado mágico anterior. Ah, ya bueno, el n del cuadrado anterior, ¿cuánto valía? 4. Ya bueno, menos mal lo tenía sacado. Ya bueno, tenía un cuadrado mágico, donde tenéis n-4, tenéis n-2, tenéis n-3 y n. Ay, Ujú. ya bueno, la gracia de los cuadrados mágicos es que diagonales, filas y columnas siempre sumen lo mismo. ¿Cachai? Ujú. Si n vale 4, entonces yo puedo decir que el cuadrado mágico en realidad es 4 menos 4, 0. N vale 4, 4 menos 3, 1, y 4 menos 2, 2. ¿Cierto? Sí. Recordemos que en cada fila y cada columna todo debe sumar lo mismo. Le vamos a dar un nombre Y. Siempre al final tiene que sumar Y, siempre. Siempre, siempre. Por lo tanto, podemos decir que este número más este número más este 1 me tiene que dar Y. Por lo tanto, un X más 4 más 1 igual a Y, ¿cierto? Y también yo puedo decir que 0 más 4 más otro número Z también es Y, ¿cierto? Y también Sí. que 2 más 4 más otro número W también tiene que dar Y. Ujú. Entonces aquí uno puede encontrar, ah, yo no lo resolví, po. Mira tú. Mira tú, no lo resolví. Ya no importa. Entonces, a la larga, esto sería como el sistema de ecuación que tú tienes que resolver para poder encontrar esto, esto, esto y esto. En lo que si tú, por Ya. ejemplo, dices que Y tiene esta expresión y esta Y tiene esta expresión, tú puedes decir que estas dos expresiones son iguales, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, tú puedes decir X más 4 más 1 igual a Z más 4, ¿cierto? Ujú. Se te van los 4 y tú puedes decir que Y es igual a Z menos 1. Por ejemplo, encontrar una expresión para X dependiendo de Z. Mm, Bueno, y así puedes ir haciendo las cosas. No me voy a detener mucho en esto porque la gracia es seguir avanzando. Ya. Eso era como algo más avanzadito de lo del álgebra, así que no te preocupes. Ya, aquí tenemos Ya. expresiones algebraicas. El término expresión algebraica es una combinación de números reales con letras que representan números reales unidos por las operaciones básicas de la aritmética. Quiere decir, una expresión algebraica es cuando tú tienes letras A, alfa, W, Z, X, lo que tú queráis, hasta estrellita, en la que se combinan entre sí ocupando operaciones matemáticas ya conocidas. Por ejemplo, la multiplicación, la división, la suma y la resta. Ujú. ¿Cachai? Por ejemplo, esto, lo que aparece ahí, a cuadrado b más partido en c menos 3xy cubo más 7mn, es una expresión matemática, es una expresión algebraica. Después te dice, en término algebraico, cada parte de la expresión algebraica separada por la adición o sustracción, eh, bueno, sí, cada término algebraico tiene una parte numérica, coeficiente numérico y la parte literal. Ya. Hay que tener claros dos conceptos, que cuando tú tienes una expresión algebraica, siempre tú vas a tener estas pequeñas cosas, que están separadas entre sí por sumas y restas. ¿Te das cuenta? Sí. A esto se le llama término, algo que no tiene una suma o resta, ¿cachai? No necesariamente, por ejemplo, tú podrías tener 4 por x más y, y eso es igual a 4x más 4y, entonces tú puedes decir que esto es un término y que esto es otro término y esto es otro término. Es como para referirse nomás, no es necesario que la definición de un término no. No, es solo un término, como se le dice nomás. Pero sí es muy importante que tú sepas que los términos siempre tienen una parte algebraica, que en este caso sería esto, no, la parte literal, no, al revés. Ya, esta es la parte literal, la parte como algebraica, que tiene puros números, se le llama parte literal. Y la parte que tiene el puro número, la parte del número, se llama parte numérica.
Importante que sepas estos dos conceptos, porque podrían preguntarte la parte literal o la parte numérica del término no sé cuánto es, por ejemplo. ¿Entiendes? Sí. Evaluación de expresiones algebraicas. Evaluar una expresión algebraica consiste en sustituir las letras por los valores numéricos. Ya. Cuando te dicen evalúe, compruebe, por ejemplo, usando los valores que encontraste en una ecuación, por ejemplo, tú llegaste a determinar que A igual a 3 y B vale 2, y tú tenías una expresión A cuadrado más B igual a 3, por ejemplo. Digamos que evalúe estas dos cosas aquí y compruebe si es que son iguales. Tú dirías 3 al cuadrado vale 9 más B es 11. 11 no es igual a 3, por lo tanto es distinto a 3, por lo tanto no coinciden. Pero eso significa evaluar. Agarrar los valores que te dan o encontraste y meterlos en la expresión algebraica que tenías antes. ¿Ok? Ok. Términos semejantes son aquellos que tienen idéntico factor literal, es decir, tienen las mismas letras y los mismos exponentes. Ya, este concepto es el que te va a permitir trabajar el álgebra como se trabaja. Te va a permitir entender el álgebra y lo que no todo el mundo entiende. Término semejante. ¿Has escuchado el término peras con pera y manzanas con manzanas, pera y manzana? Sí, creo. Por ejemplo, tú no dices tengo 11 peras, si en realidad tú tenés 5 peras y 6 manzanas, ¿cierto? Sí. Tú no dices que tienes 11 peras, tú dices que tienes 5 peras y 6 manzanas. O podrías agruparlo las dos diciendo, no sé, tengo 11 frutas. Pero a la larga es eso, como separar las cosas que tienen en común. ¿Recuerdas que nosotros habíamos dicho que un término algebraico tiene una parte literal y una parte numérica? Una parte numérica, por ejemplo, esto. Esta sería la parte numérica y esta sería la parte literal. Se le llama términos semejantes a cuando dos términos tienen misma parte literal. Quiere decir, todos los que sean peras se juntan con las peras y todos los que sean manzanas se juntan con las manzanas. A ver que enfoque la wea ahí. Eso. ¡No! Es. Puta, el teléfono. Ya bueno, se ve. ¿Entiendes? La gracia, las peras son como representadas por estos términos algebraicos. La pera representa el término literal, la parte algebraica, la parte como dura. ¿Ok? Por ejemplo, si yo te Ok. digo 4a cuadrado b más 3a cuadrado c, ¿yo los puedo juntar? Mm, no, ¿Por qué no? porque son distintos. Este factor literal. Como este C, este B es distinto de este C, por lo tanto tú no los puedes juntar. ¿Cachai? Tú tienes que siempre enfocarte en lo que es parecido, porque podría pasar que tú tengáis, por ejemplo, esto. Lo mismo que tenía antes. O sea, sin el cuadro. ¿Cierto? Puta, ¿por qué me enfoca? Ahí. Por ejemplo, a cuadrado C más a cuadrado B. Aquí tú te das cuenta que lo común, o el término literal, por llamarlo así, es a cuadrado. Si tú te das cuenta, a la larga estas también son como incógnitas. Pero tú tienes que es común el a cuadrado, por lo tanto tú puedes decir a cuadrado y juntarlo como C más B. ¿Cierto? ¿Te acuerdas la propiedad distributiva? Sí. Es como tú sabes que están separados por una suma y tienen en común esto, tú sacas ese común y lo dejas expresado como una suma. Eso es factorizar. Ese término se le llama factorizar. Y ten muy presente que la factorización es llevarlo a este tipo de expresión en las cosas y te va a servir mucho en la parte del álgebra, porque a la larga el álgebra es factorización, distribución y etcétera. ¿Ok? Que te quede muy claro estos términos. A la larga, el término semejante se refiere como al factor literal y una parte numérica en la que se suman las partes numéricas. Por ejemplo, yo puedo decirte 4a cuadrado b más 3a cuadrado b. ¿Cuánto sería esto? Pero es que no enfoca bien. Ahí sí, ahí sí. 4A, 2, B.
4a cuadrado b más 3a cuadrado b. 3 a ¿Por cuadrado qué le b. cuesta tanto enfocar? Uy, qué terrible. Se pueden juntar 4 a Dale, b. no, sin Ah, miedo, sin miedo. ¿qué? Te quedaste pegado. No te escuché nada. Esto queda en 7a ¿Ok? elevado a 2b. Muy bien, muy bien. Eso es, eso es. ¿Cachai? Es ver lo común, que serían estas dos cosas, y sumar lo que no es común. Ujú. Eso es, eso que hiciste tú es una factorización, es hacer esto mismo. Porque a la larga tú lo pudiste haber expresado así también. A cuadrado b por 4 más 3. A cuadrado b por 7. Que es lo mismo. ¿Ok? Y reducción de términos semejantes. Esto que acabamos de hacer se le llama reducción de términos semejantes. Empezar a sumar y restar todo lo que es común y empezarlo a juntar en cosas más chicas. Porque te va a pasar que tú tengas, por ejemplo, este tipo de cosas. Una ensalada de cosas. 7m más 4n cuadrado más 3x más 3m más 5n menos 4. Por ejemplo. Puta, ahí. Ya filo. ¿Cachai? Tú tienes una ensalada de cosas aquí, por ejemplo, sumadas, lleno de términos algebraicos. Entonces, cuando te dicen reducir términos semejantes es empezar a juntar las peras con las peras, las manzanas con las naranjas con las naranjas, y etcétera. Por ejemplo, el primer término son los m. Si tú empezás a buscar, aquí tenía otro m. Por lo tanto, tú vas a decir 7m más 3m. ¿Cierto? Y bueno, aquí tú podías empezar a tacharlos para decir que ya lo sumaste. Es una técnica. Luego, ¿qué más tienes? 4n cuadrado. ¿Tienes otro n cuadrado? No, no lo tienes. No sabéis que le voy a quitar el n cuadrado para que se entienda el ejemplo. Ya, tú ves el 4n. ¿Qué otro tiene n? El 5n. ¿Cierto? Por lo tanto, tú dices, ya, 4n más 5n. Y los tachas para decir que ya los juntaste. 3x. ¿En algún otro hay 3x? No hay 3x. Por lo tanto, se queda solito otra vez. Y finalmente el 4 está sin ningún término algebraico. ¿Hay algún otro término sin término algebraico? ¿Sin parte literal? No, es el único numerito solo, por lo tanto otra vez menos 4. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya empezamos a hacer la reducción, empezar a juntar las cositas. 7m más 3m, ¿cuánto es? 10. 10. ¿10 qué? 10m. 10m. Más, ¿esto acá cuánto es? N. O sea, 9n. Muy bien. Más 3x menos 4. Y eso sería reducción de términos semejantes. Y tú ya no puedes achicar esto más, porque ya juntaste todo con todo. Eso se le llama reducción de términos semejantes. Es hacer lo que hicimos en el ejemplo anterior. Si te das cuenta, como que todos estos conceptos se ocupan de la misma forma. Esta es la cosa que tú tenés que hacer con el álgebra. Esto es. ¿Te quedó claro? Cualquier cosa, vuelve a revisar esta página porque está muy buena. Ya. Uso de paréntesis. En álgebra los paréntesis se usan para agrupar términos y separar operaciones. Los paréntesis se pueden eliminar de acuerdo a las siguientes reglas. Si un paréntesis es procedido de un signo más, este se puede eliminar sin variar los signos de... Si es que un paréntesis ya, si una expresión... Tú tienes 3 casos para ocupar los paréntesis. Puta, ¿por qué no enfoca nunca? Interesante. Ya, paréntesis. ¿Cómo se ocupa el paréntesis? El paréntesis es simplemente para dar orden o para hacer que la expresión se vea más fea. Aunque de verdad con el paréntesis se ve mucho más ordenado y mucho más cómodo. Te voy a poner 2 casos.
¿Son estas dos expresiones iguales? Sí, ¿Por qué? no, no ¿Por son qué? iguales, porque A más 3 es aparte. Y aquí el 4 está multiplicando estos dos términos, ¿cierto? Sí. Ya. Si te diste cuenta de eso, los paréntesis no van a suponer ningún problema. Cuando tú tienes, por ejemplo, 4 más 3x más 3x cuadrado, por ejemplo, una expresión polinómica, tú puedes hacer esto. 4 más 3x más 3x cuadrado. ¿Estas dos cosas son iguales? Em, sí. Ahí sí, vos, porque simplemente junté cosas que están sumadas y por separados por la suma no afectan nada. Puta, no, teléfono culiao. A ver si es que lo voy a sacar y lo voy a volver a poner, ¿dale? Ya. Perdón. Ya, ojalá ahora sí funcione. ¿Me escucháis? Ya, puta. Ya, bueno, no importa. Cuando tú, por ejemplo, separas cosas con paréntesis de cosas que están sumadas, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero cuando tú separas cosas que están multiplicadas entre sí, ahí ya tú ya tienes que tener un poquito más cuidado porque podrían haber cosas sumando que si tú las agrupas mal, pueden significar otra cosa y te va a dejar la embarrada. Por ejemplo, habíamos dicho que 4a más 3 no es lo mismo que 4 por a más 3. Pero ¿qué pasa si yo te digo 4a por b es lo mismo que 4ab? ¿Son estas dos cosas lo mismo? Em, Calma, calma, mm, no, ¿no son lo mismo? no. Recuerda la propiedad asociativa. Si yo te digo 4 por 3 por 2, por ejemplo, es lo mismo que yo te ponga 4 por paréntesis 3 por 2. No. Compruébalo. 4 por 3 es 12 por 2, 24. ¿Cierto? Si tú vas de izquierda a derecha. Si tú partes aquí Mm. desde el paréntesis, desde dentro del paréntesis, tú vas a tener 4 por 3 por 2, 6. 6 por 4, 24. Ah. Puta, oh, qué rabia que no enfoque. Me da rabia. Nunca me da problema el enfoque, jamás, 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 jamás. Ya bueno, ¿esto por qué se explica? Es una propiedad asociativa que cuando tú tienes puras multiplicaciones, tú puedes separar estas cosas como tú queráis. Darlas vueltas, separarlas así por paréntesis como tú queráis. ¿Ok? Por lo Ya. tanto, como pongáis los paréntesis dentro de puras multiplicaciones, no hay ningún problema. ¿Ok? Por eso tienes que tener cuidado cómo agrupar los paréntesis. Tú no vayas a tener que agrupar paréntesis, porque tú simplemente vayas a agarrar la expresión como es y tú pues, vayas a poner los paréntesis como tú quieras correcto, pero por lo general te los van a dar. ¿Ok? Pero tienes que tener mucho cuidado en cómo se trabajan y principalmente tener en cuenta que estas dos cosas no son lo mismo y que estas cosas sí son lo mismo. O que, por ejemplo, A más B más C es lo mismo que A más B entre paréntesis más C. Que estas dos cosas también son iguales. Entre sumas también puedes agrupar las cosas como tú quieras. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Y ahí tú puedes hacer estos ejercicios, tienen todas respuestas atrás, así que puedes ir comprobando. Yo no me voy a detener ahí. ¿Ok? Ok. Operatoria algebraica. Adición y sustracción de polinomios. Multiplicación de polinomios. Bueno, ahí está lo que yo te decía, que tú puedes, monomio por monomio, tú puedes agrupar
las cosas como tú queráis. Por ejemplo, A por B por C, tú puedes hacer esto, A por B por C, o también puedes decir A por B por C, o también puedes decir A por C por B, o también tú puedes decir A por C por paréntesis B. Puta, qué rabia. ¿Cachai que todas estas cosas son lo mismo? Sí. Todo esto es lo mismo. Monomio por polinomio. Ya, eso significa monomio por monomio. A la larga, cuando tú tienes algo que tiene un puro valor algebraico, se le llama monomio. Monomio mono de uno. ¿Ok? Por ejemplo, esto es un monomio, esto es un monomio, esto es un monomio, pero estas tres cosas no tienen nombre. Una cuestión más, un término algebraico, ¿no? ¿Ok? Ok. Monomio por polinomio, es lo que yo te explicaba de antes, que un número multiplicado por un paréntesis multiplica a todos los números separados por sumas o restas. A por B más C más D, este A va a multiplicar al B, al C y al D, ¿cierto? Por separado, quedándote la expresión A por B más A por C más A por D. ¿Ok? Ok. Acuérdate que las multiplicaciones siempre multiplica a todo lo que esté separado por sumas y delimitado por el paréntesis. ¿Ok? Por ejemplo, si tú fuera el paréntesis le sumáis un término, por ejemplo, W, este A no va a multiplicar al W porque está fuera de la expresión, ¿cierto? Multiplica a todo el término, algebraico. De esa manera yo creo que se te puede hacer más fácil entenderlo. ¿Ok? Ok. ¿Entendió? Sí. Polinomio por polinomio va a ser lo siguiente. Cuando tú tienes un polinomio multiplicado por otro polinomio, polinomio quiere decir de más términos, de más de un solo término. Cuando tú multiplicas dos polinomios, este y este, va a seguir la misma regla por ejemplo, el A por B más C más D. Primero va a ser el A por C, y luego más el A por D, más B por C, más B por D. Puta, es que- No se está enfocando. Ahí sí. Ya. El A va a multiplicar al C más A por D, más B por C más B por D. Quiere decir que haces como dos distribuciones. ¿Ok? Da lo mismo en el orden que lo hagas, la gracia es que te tiene que dar lo mismo siempre. ¿Ok? En este caso tú vas a Ok. tener A por C más A por D, más B por C más B por D. ¿Ok? Ujú. ¿Se entiende aquí la multiplicación de polinomios? Si yo te hubiese dicho A más B por C más D más W, yo te hubiese dicho A por C, ¿cierto? Más A por D, más A por W, ¿cierto? Porque tienes un término más. Luego, más B por C, más B por D, y más B por W. ¿Se entendió ahí? Siempre Sí. todos los términos tienen que estar multiplicados por lo menos una vez con todos los términos. Es como esa la regla. Es como una combinación. ¿Ok? Ok. Eso es polinomios por polinomios. Ahí hay un par de ejemplos. Por ejemplo, ya, hagamos el 4, el número 4. Dice, si f es igual a 2 menos a, ¿ok? ¿Estás ahí? Sí. Ya. Si te dice que f es igual a 2 menos a, y que e es igual a menos 2, entonces la diferencia entre el antecesor de f y el sucesor de e, respectivamente, es tanto, tanto. Ya. Acuérdate que el antecesor es menos 1 y el sucesor es más 1. Es algo que debimos haber visto en números, pero bueno, no lo vimos. Lo vamos a ver algún día, ¿ok? Se te dice, entonces, la diferencia, lo primero tienes que ir por parte. Por lo general estas cosas te las escriben de derecha a izquierda,
O sea, la expresión matemática está como escrita de derecha a izquierda, una cuestión muy extraña. Entonces te dice la diferencia. Si te dice la diferencia es que tú vas a restar una cosa con la otra. Siempre va a ser el primer término que te digan menos el segundo término que te digan. ¿Ok? Entonces, Ya. primero, entre el antecesor de f, quiere decir, tú agarras f y le restas 1, ¿cierto? Y como era una diferencia, es una resta. Vamos a restar algo, ¿cierto? Y el sucesor de e más 1. ¿Se entendió ahí? Sí. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Tú sabes que f es igual a 2 menos a y que e es igual a menos 2. Por lo tanto, reemplazas, evalúas, como lo habíamos visto antes, el f acá. ¿Cómo te Ujú. quedará la expresión entonces? El f. ¿Cómo te quedará este primer paréntesis? 2 menos A menos 1. Muy bien. Menos, Menos A menos 2 más 1. ojo aquí, tienes un menos multiplicando un paréntesis. Recuerda que cuando tú tenías, por ejemplo, a por paréntesis b más c más d, ese a multiplicaba a todos. Este menos no significa algo, significa que tú estás sumando un menos uno por, ¿cachai? Pero se simplifica diciéndole menos. Aquí tú tienes un menos uno multiplicando todo esto, y recuerda que el menos uno siempre te invierte los signos, por lo tanto, al sumarlo con estas cosas, no vas a tener más a, vas a tener menos a. Aquí no vas a tener menos 2, vas a tener más 2. Y el Ujú. menos uno no va a ser más uno. O sea, y este más uno no va a ser más uno, va a ser menos uno. Por lo tanto, podemos empezar a juntar términos semejantes entre ambos paréntesis, ¿cierto? ¿Cómo Sí. sería este primero? Em, mm, 2 ¿Ya? menos 2A. Mira, fíjate bien lo que tienes. em, Tú tienes un 2, un A y un uno. Si te das cuenta, el 2 no tiene parte algebraica, es el puro número. Y el uno también. Por lo tanto, tú puedes juntar estos dos números, ¿cierto? Y decir 2 menos uno, ¿cierto? sí. Por lo tanto, ¿cómo te va a quedar esta expresión? 2 menos 1. Ya, ¿y eso cuánto es? 1. Bueno, menos a, que el átomo no lo puedes juntar con nada, menos el otro paréntesis. En este caso, ¿cómo sería? Menos, menos A. Eh, bueno, el menos lo dejé afuera, pero bueno, ya, menos a, Menos 2 menos 1. menos 2, menos uno. Eso me dijiste, eso está mal. Acuérdate que tú tienes que juntar todo lo que tenga, todas las peras y todas las manzanas juntas. Aquí tú tienes que el 2 se puede juntar con el uno. Menos 2 más uno, ¿cuánto es? Menos 1. Menos 2 más uno. Menos 1. Menos uno. Y el A. Ahora sí puedes empezar a juntar esta cosa. Ahora tú puedes decir uno menos A, desarmar el paréntesis, quitarle el paréntesis y distribuir todo esto. Si yo elimino este paréntesis, ¿cómo me quedará la expresión? 1 menos ¿Ya? A. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué puedes hacer tú? Juntar términos peras con manzana. O sea, peras con pera y manzanas con manzana. Ujú. ¿Ya? Júntalo, po. ¿Cómo sería?
mm, sería 2A. 2, A. no, no, fíjate bien. Tienes un menos A y otro menos A. Menos A, ¿cuánto es? mm, A. No. Recuerda que si tú tienes un menos uno y lo sumas con un menos uno, te va a dar menos 2. En este caso, tú tienes un menos uno por A menos uno por A. Por lo tanto, mm, menos 2A. ¿Ok? ok. Y esto sería la expresión. Aquí tú puedes sacar el 2 y dejarlo como uno menos A, que es lo mismo. Ten mucho ojo con las cosas, cómo suman las cosas. Si es necesario, si es necesario, empezar a ocupar otra línea para, para ver bien qué cosas puedes juntar y qué cosas no, yo lo hago igual. Hazlo. Uno más uno menos A, ¿cierto? Por lo tanto, 1 más uno te da 2 y menos uno menos 2. Solo que está multiplicado por A. ¿Ok? Ok. Ya, perfecto. Cuadrado de binomio. Ahí empezamos con las cosas feas y donde la gente se asusta. Pero son productos notables. ¿Te acuerdas que yo te había definido que los productos notables son cosas que uno sabe que son así y le llamo productos notables para no tener que andar haciendo como la parte larga, simplemente llegar y aplicar? Sí. Ya, esto se llama productos notables cuando se habla del álgebra. ¿Cierto que cuando yo tengo a cuadrado es igual a por a, ¿cierto? Sí. Si yo te digo a más b al cuadrado, ¿cómo sería entonces? Mm, A elevado a 2. ¿Estás viendo el cuaderno? Sí. No, multiplica dos veces el término, la expresión, Ah, ¿cierto? sí. ¿Y qué deberíamos hacer con esto? Ocupar la misma cosa de la distribución que habíamos visto antes de multiplicar dos polinomios, de que este multiplica estos dos y luego este multiplica estos dos. Eso mismo vamos a tener que hacer ahora. Vamos a tener a por a, ¿cierto? Más Sí. a por b, ¿cierto? Luego vamos a Sí. tener más b por a, que es lo mismo que poner más ab, más fácil. Y luego más b por b. Y ahí tú te das cuenta que a por a es a cuadrado, ¿cierto? A cuadrado Sí. más ab más ab más b cuadrado. ¿Tú puedes juntar el a cuadrado con algo más? ¿Reducir los términos semejantes del a cuadrado? ¿Tú puedes hacerlo? No. No. ¿El ab lo puedes juntar con algo más? Sí. Con este, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, como ya no podía juntar el a cuadrado. A más a más b, o sea, a por b, perdón, más a por b, ¿cuánto es? A por B cuadrado. No, estáis sumando. A. em, Considera esto como una pera, como una sola pera, un término. Por eso tienes que tener muy claro el término, que a la larga tú puedes tener, por ejemplo, a por b, por c, por d, por e, por f, por d, a, b, c, d, e, f, g, por h, por i, por j y así, y decir que toda esa multiplicación asquerosa es un término llamado estrella. Me quedó muy fea la estrella, pero no importa. Tal que si tú sumas dos veces estrella, es simplemente ponerle un 2 aquí. ¿Cierto? Se llama un término. Como aquí tú tienes un término sumado más de una vez, vas a tener
2 veces el mismo término, ¿cierto? Sí. Por eso tienes que tener muy claro el concepto de término. Tú puedes tener infinitas cosas multiplicadas entre sí, pero sigue siendo un término y lo puedes trabajar como uno solo. Lo podéis sumar otra vez con eso, restarlo, elevarlo al cuadrado y trabajarlo como una sola cosita más chica, que no es nada más al otro mundo. Vais a tener que escribir más veces, pero no representa nada más. ¿Y el b cuadrado lo puedes juntar con algo más? No. No. A esto se le llama producto notable. Entonces, ¿qué acabamos de hacer aquí? Acabamos de decir que si tú tienes un binomio de dos términos, un binomio general a más b, y lo tienes multiplicado 2 veces, se quiere decir al cuadrado, ¿ok? Ok. Va a ser llegar y decir el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Ok? Ok. Llegar y aplicar. Tú podís separarlo en las dos fracciones, multiplicar término a término, vas a llegar a esto. Por ende, es más fácil llegar y decir que esto igual a esto. ¿Ok? Ok. Para el a menos b, pasa lo mismo. No te voy a hacer la multiplicación, después te lo voy a dejar de tarea. Haz, haz esto, llega a esta expresión, pero de la manera más cruda, por decirlo así. Ya. Cuando tú tienes como un término negativo, siempre, cuando uno es positivo y el otro es negativo, da lo mismo en qué lado estén, siempre va a ser el primer término al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si yo te pongo No. menos a más b, sigue siendo esto mismo. Sigue siendo exactamente lo mismo. Si yo te Vale. digo, si yo te digo b menos a, sigue siendo lo mismo, porque a la larga voy a tener el primer término al cuadrado, que es este, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que en realidad está aquí como primero, pero como son sumas y tú puedes cambiarlas de lado, da lo mismo. ¿Se entendió? Te voy a dejar de tarea que hagas esta multiplicación. Ya. Mira, si tú no estás segura, por ejemplo, si tú no pillas ejercicios, tú te los puedes inventar, porque a la larga estas cosas son de colegio. Hay una página que se llama Symbolab, ¿ok? Que es una calculadora de 1000 cosas. Entonces tú ahí puedes llegar y empezar a experimentar. Por ejemplo, si tú quieres probar polinomios y empezar a practicar polinomios, por ejemplo, agarráis un polinomio 3 más a y le vais al cuadrado y empezáis a hacer la multiplicación, lo empezáis a distribuir, lo dais vuelta y empezáis a comprobar que te da lo mismo y empezáis a soltar la mano y tú quieres comprobar lo que estás haciendo, puedes llegar y meter la expresión a simbolar y comprobar. ¿Ok? Ok. De hecho, ahí está, en observaciones. A menos b al cuadrado es lo mismo que b menos a al cuadrado. Que menos a menos b al cuadrado es lo mismo que a más b al cuadrado. ¿Por qué pasa esto? Porque son los mismos términos. Ya, o sea, podría decir que, es que hay muchas formas de decirlo. Tú puedes aquí factorizar por el menos uno, ¿cierto? Tú puedes decir que tú Ujú. tienes un menos multiplicando a menos b, y todo eso está elevado al cuadrado, y recuerda que el cuadrado eleva todo, por lo tanto este se te hace positivo, ahí sí, se te hace positivo, y te queda exactamente lo mismo. Tarea, compruébame todas estas cosas. Te lo voy a preguntar la próxima vez, si es que lo hiciste. ¿Ok? Ya. La cámara, Julián, enfoca. Ya, además estos ejercicios son bien buenos, yo no los hacía porque la verdad a mí me da lata, pero tú necesitas hacerlo. Yo ya tenía mucha práctica en ese entonces con la matemática, entonces no, yo no hacía estos ejercicios, yo me iba directamente a los ensayos y a los controles y a la guía. Pero tú que necesitáis aprender estas cosas, haz estos ejercicios, hazlos. Tarea, te lo voy a evaluar la próxima vez que lo hagamos, lo vas a hacer, porque me dijiste que tenéis mucho tiempo y estáis aburrida, lo vas a hacer, ¿ok? Me Ya. vas a hacer
todos los ejercicios de la parte 3 de los productos notables son 10 ejercicios en total. La gracia es que lo hagas, no es necesario que necesariamente los tengas buenos. Si quiere decir que podías haberte equivocado, por ejemplo, que no hayas entendido algo, pero la gracia es que los hagas, que por lo menos hayas pasado por todos. ¿Ok? Vale, ok. Y también vas a hacer, también vaya a hacer la del punto 2. Vaya a hacer el 2 y 3. ¿Ok? Ok. Esas dos partes. Y así seguimos, vamos a encontrar el 3.2, que es una suma por diferencia. Suma por diferencia. Ya, ¿qué pasa con una suma por diferencia? A diferencia del, del binomio al cuadrado, que era el mismo término, el mismo binomio, aquí no son iguales. Tú tienes A más B, me voy a comprar otros plumones fijos. Tú tienes A más B por Oye, A pero yo menos tengo B. plumones. No, da lo mismo, es que soy ayudante igual, entonces necesito sí o sí comprarme mejores plumones. No, pero te los doy si mis papás son profes, entonces tenemos caleta de plumones. ¿En serio? Estaría Sí. fino. Bueno, pero otro día vemos si es que te pasa más libro o algo así. Da lo mismo. ¿Y para qué es ponerse por un par de Ya. plumones? Ya. Eh, Aquí tú te das cuenta que los dos términos, este y este, no son iguales, ¿cierto? Porque uno de esos términos tiene un signo cambiado. ¿Qué pasa cuando tú tienes que multiplicar estas dos cosas? Tú lo que vas a hacer es lo mismo, distribuir. Es más, tú podrías ni siquiera aprenderte estas cosas y hacerlo a la mano. No aprenderte nada y hacerlo a la mano sabiendo que es término a término. También se puede. Yo por lo general soy así. Entonces, sería término a término. A por A al cuadrado, ¿cierto? Luego, ¿qué tengo? Hazme la distribución completa. Eh, Aprovecha de equivocarte ahora, así me traéis la tarea bien resuelta la próxima semana. ¿Cómo sería? A más A, A por A. Recuerda que es multiplicación. A sí. A A por A, cuadrado, ¿cierto? ¿Ok? pues A por B, ¿Y qué pasa con este A por B? ¿Está sumado o restado? está eh, restado. ¿Por qué está restado? No. Ah, sí, porque la estoy multiplicando con la B del otro lado. Muy bien. ¿Qué más? B por A Y se suma, se resta, se multiplica, se divide. se multiplica. No, aquí. O sea, sí, entre estos dos sí se Ah, multiplican, pero ¿qué pasa ah, entre estos dos? se, se suma. ¿Y qué más? Y B por menos B. Ya. Muy bien, muy bien. Hasta ahí estáis súper bien. Estáis súper bien. Recuerda que tú trabajas términos y los términos se suman, se restan y los términos que son iguales se suman. O sea, sí, se suman. Ujú, ¿Ok? ok. Eh, entonces, ¿cómo te quedaría esto? A cuadrado, ¿qué pasa entre este y Ah, este? em, Uno em, está sumado y el otro está restado. Uno menos uno, cero. Se te hace cero.
esta suma se te hace 0. ¿Ok? Si tú tienes Ok. una pera y le restas una pera, ¿cuántas peras te quedan? 0 peras. Sí. Y luego el b cuadrado te queda solo. Por lo tanto, a cuadrado menos b cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo la suma por diferencia? La suma por diferencia te está diciendo que el término que está con puros signos positivos se mantiene positivo y al cuadrado. Y el término que tiene un signo cambiado, que tiene signos cambiados, se resta al cuadrado. Vale. ¿Y por qué pasa eso? Porque al hacer la multiplicación tú tienes estas dos cosas que se eliminan. Ujú. ¿Ok? Ok. ¿Y qué más tenemos? Binomios con término común. Ya. Ya, binomios con término común. Recuerda que tú puedes trabajar letras como tú queráis, solo que algunas letras se ocupan para distintas cosas, son convenciones sociales. Por ejemplo, las letras griegas se ocupan para ángulos, la X, la Y, la Z se ocupan para incógnitas, la A por B se ocupan para como escalares que representan números concretos, ya conocidos, etcétera. Pero eso depende de ti. Por lo general se ocupan así. Si yo tengo X más A, X más B, si tú te das cuenta que solo tienes un término, pero el otro no son iguales, po. Porque en las dos casos anteriores, en la suma por diferencia y en el cuadrado de binomio, los dos términos siempre eran iguales, ¿te acuerdas? Sí. Pero en este caso no. En este caso, estos dos números son distintos. A la larga, bueno, podría ser que A sea igual a B, pero con signo cambiado, pero se refiere como para casos generales, ¿ok? Ok. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener acá? Este es el término general. Esto es lo más general que hay a billar. Aquí tú podrías encontrar que A es igual a B, por lo tanto A por B, y por lo tanto X más B al cuadrado, ¿cierto? Sí. De aquí tú sacas las dos cosas, las tres cosas que habíamos visto para atrás. De aquí se saca. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla general? Vamos a distribuir. Hazme la distribución. X por X más X por B ¿Ya? más A por X más A por B. Muy bien, muy bien. Desarrollo esto un poquito mejor. X por X, X elevado Más más bx más ax más ab. Lo mismo. Consejo. Cuando tú tienes X, Y, Z, esos números como finales del abecedario, que representan directamente incógnitas, y mientras que tú, por ejemplo, tienes A, B, C, D, que representan números directamente, que en realidad podrían ser al revés, pero por lo general se toma así, ¿ok? Siempre pon el número multiplicando la incógnita, no la incógnita multiplicando por el número. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero es más cómodo trabajarlo así, es mucho más cómodo. ujú, Si yo te digo 4x es más cómodo que decir x por a. O sea, x por 4. 4 por x es lo mismo que decir x por 4, pero es más cómodo trabajarlo de esta forma. ¿Cierto? Es un consejo, tú puedes trabajarlo como queráis. Si, ahí depende de ti si me decís caso o no. ¿Ok? Pero esto, como lo hiciste hasta aquí, está perfecto. Te voy a complicar el asunto. Hazlo así, ahora. ya. No, más difícil. Ahí. Mm, Nos quedan eh, 2 minutos. Terminamos aquí. Terminamos aquí. Dale, dale. Démosle, démosle.
X por menos X Muy bien. menos, no, X por B, ¿Y esto qué está hecho? Sumado, ¿cierto? sí. ¿Ya? ¿Qué más? eh, menos A menos X, Por menos X. ¿Sí? sí. Y Tienes que tener mucho ojo. Ahí te voy a dar un consejo para que tengas mucho ojo. Termina esto. menos A por B. Ya, muy bien. Quiero que tengas mucho ojo cuando tú estás multiplicando cosas por cosas negativas. En este caso tú tienes X por menos X. Y cierto que yo A por B es igual a B, ¿cierto? Cuando no pongo el puntito significa que están multiplicados. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes X menos X, tú puedes equivocarte, aunque tú sepas que en realidad estas cosas están multiplicadas, tú vas a equivocarte porque te equivocaste nomás y llegaste y consideraste esto como una resta, Ujú. cuando en realidad están multiplicándose. Por eso ten mucho ojo cuando tú estás multiplicando cosas negativas y asegúrate siempre de que este negativo queda a la izquierda, siempre empezando el número. Por eso yo te decía que es más fácil trabajar 4x como primero el número y después la parte como algebraica, más que primero la parte algebraica y después la parte numérica, porque te pueden pasar este tipo de errores, ¿ok? No está Ok, mal, pero tú te puedes equivocar y decir que x menos x es igual a cero, cuando en realidad era x por menos x, que en realidad es menos x cuadrado, ¿ok? Para que tengas un poquito de ojo. Entonces, ya, pues, aquí lo voy a hacer yo. Menos x cuadrado, ¿cierto? Más bx. ¿Qué pasa acá? Tú tienes un menos por un menos. sí, Por lo tanto, va a ser un más. Más ax. Y bueno, ese menos se mantiene. Menos ab. ¿Cachai? sí. A lo que yo quería llegar después con esta cosa es que cuando tú tienes este término como semejante, cuando ya tienes como la combinación hecha, esa parte de los dos términos de adentro, ese término semejante también tú lo puedes factorizar. Vale. ¿Qué es lo que te aparece ahí? Es más. No, De esa expresión, como te había dicho en antes, salen todas las demás. Si yo tengo, por ejemplo, x más a por x más b, habíamos dicho que era x cuadrado más x por a más b, ¿cierto? sí, O para seguir la regla que yo te había dicho, a más b por x más a b, y yo te dijera, por ejemplo, que son dos binomios iguales, por lo tanto a es igual a b, te voy a decir x cuadrado más a más a. ¿Cierto? Porque A es igual a B. Por lo tanto, como B es igual a A, puedo reemplazar el B por un A. O bien reemplazar el A por un B, que es lo mismo. No importa. Por X más A por A. Donde hay que tener X cuadrado más 2AX más A cuadrado. Que era lo mismo que decir el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. vale, ¿Cachai? Que de esta expresión salen todas las demás para atrás. sí, ¿Cachai? Que no es difícil. Dominaste súper bien esto. Ahora tenéis sí, que empezar a soltarte un poco más, empezar a soltar la mano. vale, Vaya a hacer todos estos ejercicios, son como en total. Ah, mira. Y ahí vamos a seguir la próxima semana con el cuadrado de trinomio y el cubo de binomio. Si tú quieres, puedes adelantarte y estudiarte todo esto por tu cuenta, porque a la larga es lo mismo, a la larga es lo mismo, ¿ok? Y hacer los ejercicios y saltamos esta cosa y vamos más rápido, ¿ok?
porque igual te quedan 6 meses para la prueba de transición. Solo si tú quieres, ¿ok? Ok. Tenía harto ejercicio aquí para hacer, tenés caleta. Si tú ya entendiste bien todos los ejercicios para atrás, no vas a tener ningún problema, Vale. ¿ok? Ya. Eso nomás por hoy día. Oh, ¿verdad? Te dije que te iba a subir la clase, te la voy a subir hoy día. La de la vez Ya. pasada, si la tengo guardada. Y eso sería por hoy. Eso sería. Ya. Que estés bien, pues. Nos vemos no sé si la próxima semana, porque la próxima semana se me acaban las clases y voy a empezar con exámenes. ¿Y cuándo tenéis vacaciones de invierno? Si es que me eximo de todo, la próxima semana parten. Ah, vale. Pero hasta ahora me estoy eximiendo varias cosas, así que depende cómo me vaya en las últimas pruebas que di. Ah, Y eso sería. Que estés bien. Piensa lo que pero, te dije. Si a la larga es para que te vaya mejor y podamos estar más tiempo estudiando. Yo puedo hacer eso. mm, Por eso se puede sí, conversar, yo no tengo ningún problema. La gracia es para que te vaya mejor a ti. Y recuerda, aquí tú tenés caleta de ejercicio y la verdad es que estos ejercicios del PREU, de estos libros del PREU, son muy buenos. Entonces, si sí, tú sí, logras hacer todas estas cosas, aunque no entren, siempre vaya a aprender un poquitito más y lo puedes aplicar en otros ejercicios, ¿cachai? Entonces, ujú, estudia harto nomás. ya, La mejor manera de estudiar estas cosas, ponís música y empezáis a hacer ejercicio. Así, oye, así. Porque a la no, larga esto es una regla. Llegar y aplicar la fórmula. ¿Ok? Mayor análisis no necesitas. es pulento estudiar ¿Con qué? con Lofi. Lofi, sí. No, me quedo dormido con esa weá. Antes me ¿Ah? gustaba, ya no. Me aburrió. Ah, Me quedo dormido cada vez que estoy con esa. Ya no lo hago. Ya. Que estés bien, pues. Chao. ah, Chao. ah.